seguimos dando la gracia al Señor por todo lo que ha venido haciendo por cada uno de nosotros. Le seguimos dando gracias a Dios por la oportunidad. Le damos gracias a Dios por la inquietud que ha puesto en cada uno de nosotros de estar siempre pendiente a estos cultos, a todas estas cosas, porque son de Él y Él es el que pone el querer y el hacer. Le damos gracias al Señor y vamos entonces a iniciar el texto. El mensaje tiene por nombre Jesús es un testimonio. Nunca ha sido un hombre humano. Entre paréntesis, Jesús es Dios. Ahí vamos a buscar en Primera de Juan 5, 6, del 6 al 2. Yeah. Sí. Juan. Del 6 al 2. Amén. 5, 6 al 2. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por tu palabra y a presentarte. Gracias, Señor, te damos por medio de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Permite que sea tú que quite el instrumento, que sea tú que te establezca como Rey soberano, y que sea tu palabra en luz, que vengan cortando, que no miren la figura, que no me miren a mí, que no miren a nadie, sino a ti, Señor, porque lo que va a salir es para tu gloria y para nosotros, para nuestra edificación. Gracias te damos, Señor. Permite, Señor, que la palabra tuya sea nuestro fundamento en todos, y sigue la línea y sigue inquietándonos en todos, Señor, en el nombre de Santo Jesús. Amén. Bueno, la palabra viene en una inquietud primeramente en estos mensajes, porque el hermano Aníbal me mandó unos videos del Verbo hecho carne. El hermano Ray en la semana pasada tocó el mismo tema, y el hermano José tocó el mismo tema del nacimiento de Jesús. Ok, ahora viene el hermano William con la preexistencia de Cristo, que viene en la misma línea. En Dios no hay coincidencia. El Señor trae los mensajes a su pueblo, es para una edificación, un crecimiento y para una exhortación. Ahí vienen unos tiempos peligrosos, unos tiempos de Semana Santa, que estos temas tienen mucho que ver con eso, porque lo que le han vendido al mundo es eso de que Jesús es un hombre. Y por eso el Señor viene con esa insistencia, porque va a venir ahora quitándole el maquillaje a Satanás. El mundo, mientras el hombre esté creyendo que Jesús es un hombre, no va a entrar en la verdad de la palabra. Por más bonito que hable, por más teología que haya, por más visión que crea que tenga, no tiene ninguna, porque está haciendo
a Jesús como un hombre y Jesús no es un hombre. Jesús es el mismo Dios. Ok, Jesús es el mismo Dios, pero tenemos que saber que cuando estamos en Jesús, no estamos en Dios. Porque queremos ser, por ejemplo, profesional, en una profesión como ingeniero, por ejemplo. Tenemos el deseo de llegar a ser ingeniero, pero no podemos decir que somos ingenieros. Tenemos que perder tiempo de la preparación. Según nos vayan preparando, vamos conociendo ya la profesión de ingeniería. Eso mismo sucede en el camino de Dios. Jesús nace como niño, que es un conocimiento adquirido por una persona, la matriz, que no es la matriz de la varilla, sino un conocimiento que es la mente humana, que es concebido. Entonces, ese niño va creciendo un conocimiento hasta que se hace adulto. Este niño crece, pero este niño en Dios se desaparece a los 12 años y no aparece. Porque Dios tiene una cuenta privada con cada creyente. En ese espacio Dios se comunica con el creyente directamente, apartando una cosa de la otra. Ahora, Dios se hace hombre, pero no es el hombre que la gente piensa. Dios nace de María como niño, pero no como lo que piensan la gente. Ahora, nadie puede dar lo que no tiene. Si la palabra dice que Jesús nació de María, tenemos que decirlo porque así es que dice la palabra. Ahora, el deber de nosotros ahora es dar por gracia lo que el Señor viene dándonos a nosotros por gracia. Y ahora explicarle a ellos lo que significa en cuanto al niño, en cuanto a María, en cuanto a todos esos sacrificios que Dios mismo lo va quitando según uno venga a la verdad. Entonces, el testimonio es Jesús. El testimonio se hace en el creyente cuando viene la formación, cuando se está formando Jesús en el creyente. El testimonio va en uno mismo. Entonces pasa a ser, en una obra pasa a ser hijo de Dios, porque ya el testimonio está en uno. Entonces Dios dice que él tiene contentamiento y comunicación con su hijo, con el testimonio. Entonces aquí dice, primer versículo, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces dice, porque el Espíritu es la verdad, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos son tres. Entonces, se está viendo aquí que son tres los que dan testimonio en el cielo. No se está hablando de tres personas, se está hablando de tres testimonios. Es un espíritu que se divide en tres, pero un solo. Pero que cada uno tiene un papel diferente que hacer. Porque cuando Jesús es Jesús, no es el Espíritu Santo. Cuando Jesús es el maestro, no es otra cosa que el maestro. Entonces cada cosa tiene su lugar. La formación viene al paso, llenándose el vaso y llegando a la perfección perfecta. Entonces dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, el que da testimonio de su Hijo es el mismo Dios, el Espíritu. Estos hombres, como viene el hermano hablando de la preexistencia, viene Jesús en cada uno de ellos. Ahora no podemos ver a ellos, tenemos que verlo nosotros.
que Jesús viene en nosotros también, en la preexistencia en nosotros. Entonces, estos hombres vienen dando testimonio, pero no, ellos están dando testimonio de una inspiración por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, lo que viene en ellos, es el mismo Espíritu que está dando testimonio de Jesús. Porque ninguna mente humana concibe lo de Dios para dar testimonio de Dios. Entonces, el mismo Espíritu Santo es el que viene dando testimonio de Jesús. Es un instrumento, es un vaso. Entonces ahí es que se hace el testimonio. Se hace el testimonio, el verbo se hace carne cuando la formación se está formando en el creyente. Entonces sigan leyendo, Nuri, del 4 para abajo, del 3 para abajo, del 8 para abajo. Del mismo Juan. Sí. Amén. Sí. Y el Espíritu es el que da testimonio, el 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces, son uno, no son 3. Se ve 3, pero cada uno tiene una función diferente, pero es el mismo. Entonces, como veníamos hablando del ingeniero, tiene que haber una formación en el ingeniero para... La meta es Dios. La meta es llegar a Dios. Jesús llevando a Dios. Pero cuando Jesús nos está llevando a Dios, en ese programa, Jesús no es Dios. Jesús es la obra de Dios. Pero ¿por qué dice el Señor que el que lo ha visto a él ha visto al Hijo? Porque si yo tengo una obra y la obra está hablando de mí, entonces el que cree la obra cree en mí, porque yo soy la misma obra. Entonces dice que Él es Dios, y entonces Dios es la meta a seguir. Ahí concluye la obra, ahí termina el programa en Dios. Pero como decimos nuevamente, el ingeniero tiene que esperar, prepararse para llegar a la meta. En el humano, conseguir una profesión, conseguir un estrellato, conseguir una gloria en la tierra, conseguir muchos honores, se consiguen en lo humano, hablando de lo humano. Pero en el camino de Dios, el honor, la meta y todo es de Dios. Aquí no hay galardones para nadie. El galardón es de Jesucristo. Sigue leyendo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Entonces, el espíritu no es carne. El espíritu no es una persona. La sangre no es una persona, ni el agua es una persona. Ni son 6, porque son 3 que dan testimonio arriba y 3 que dan en la tierra. O sea, la sangre y el agua simbolizan lo terrenal. Pero lo que ya cuando se habla de los 3 de arriba, del cielo, se habla de lo espiritual. ¿Qué sucede? Que lo terrenal hay un espíritu, es el mismo espíritu de Jesús. Porque como Jesús no es carne, como lo han visto como hombre, el mismo espíritu que está en los cielos, el mismo espíritu que está en lo terrenal. Sigue leyendo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén. Entonces, si creemos en ese primer testimonio de los hombres, que en lo terrenal, mayor es el testimonio de Dios. Ahora, tenemos ahora que con conciencia saber en qué posición nos encontramos, porque a Dios lo que hay que hacer es sincero y fiel y obediente, porque muchas veces buscamos una posición sin tenerla y eso nos puede afectar mucho. Tenemos que saber si el testimonio está en nosotros, si está en parte y qué es lo que andamos buscando y en qué posición nos encontramos en la palabra. Sigue leyendo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Amén. Entonces, el que tiene el testimonio, el que tiene el Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Quién es el Hijo? El que nos va a llevar el Padre. El Hijo es la palabra, la enseñanza, que es la obra de Dios. Si usted no estudia una obra, si usted no estudia estudiando literalmente, usted se va a quemar.
Entonces hay que estudiar, hay que meterse a tragarse el rollo, que ahí dice el Hijo. Entonces el Hijo, por un entender que nos viene enseñando, entonces nos va llevando al Padre. Entonces va a una formación que el Hijo se forme en nosotros, porque hay un versículo por ahí en la Biblia que dice que el Hijo no es formado, un niño no es formado. Entonces, si es un niño que no es formado, es la misma obra de Dios que es formada en el creyente. Entonces pasamos a ser, el testimonio pasa a ser en nosotros cuando está la formación. Sigue leyendo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Entonces, en el Hijo, ¿cuál es el trabajo de Dios? Porque si Dios es, si Cristo, dice un versículo que todo lo que se haga de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Santo Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de él. Eso está en Colosenses 3:17. Ok, entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios? Si Jesús lo hace todo. Entonces, ahí da de ver, según nos viene enseñando a nosotros, que el mismo Hijo es el mismo Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no podemos violar la ley. Hay un cumplimiento de la palabra, que primero se cumple la ley, se cumple lo terrenal. No nos podemos volar por la ventana, porque cuando Jesús es Jesús, todavía estamos en el programa de la preparación. No podemos decir que tenemos a Dios, porque todo el mundo en los pueblos dice que tiene a Dios, pero es simplemente una expresión, porque eso se cae, porque tienen a Dios y no conocen a Jesús. Para usted conocer a Dios, tiene que tener la obra de Jesús en usted. Primero tiene que conocer a Jesús. Entonces, tenemos que esperar la preparación y que el mismo Espíritu de Cristo, en lo terrenal, en el cumplimiento de la palabra, nos vaya formando, nos vaya llevando a Dios. Y según nos va llevando a Dios, entonces se va desapareciendo la misma obra de Jesús, porque nos va llevando a una perfección, a ser un varón perfecto en la misma obra. Sigue leyendo. ¿Dónde que terminó? Ya terminó. Entonces, el Hijo es una formación. El Hijo está en nosotros mismos. Cuando la obra se va formando en nosotros, el testimonio. Entonces, estos hombres que vienen dando testimonio de Dios, en la constitución de la palabra, los profetas y los apóstoles, Dios nunca ha dejado de trabajar. Dios trabajó antes de la constitución y después de la constitución de la palabra. Porque antes de la palabra, Dios trabajó. Dios trabajó en la constitución y después de la palabra siguió trabajando, porque nosotros estamos después de la palabra y venimos en la misma línea. Venimos en el mismo linaje, no porque no hemos ganado, sino porque la misma palabra nos da testimonio de que venimos en la verdad. Entonces, el Hijo, el niño, es una formación. El niño se va formando en nosotros hasta que se hace un conocimiento pleno. Un conocimiento adulto, porque en Dios hay niñez, hay juventud, hay ancianos, hay viejos, que esos son niveles de conocimiento, que no es todo lo que es literal. Tenemos que ir quitando la figura, tenemos que ir quitando todo lo que es literal y todo lo que es figura en el camino de Dios, para que podamos ver el rostro de Dios. A Jesús solamente no lo hacemos hombre en la palabra, ni en la trayectoria de la historia que se la bendiga. A Jesús lo hacemos hombre en cuanto estamos mirando hasta el hermano trayendo la palabra. Si vemos a Domingo, que soy yo, y vemos a Domingo y no pongamos el oído en lo que está saliendo los domingos, estamos haciendo a Jesús ya un hombre, porque están viendo una figura humana, que es a mí. Y entonces no van a creer, porque muchas veces en el humano no se cree. Pero si hay fundamento de la palabra, hay palabra en el que tiene el oído, vas a ver y va a pensar el espíritu, si es Dios que viene o si es un espíritu falso que viene. Pues sigue leyendo, entonces vamos a leer aquí en Apocalipsis 1, 1, 2. Vamos a seguir atrás al testimonio. Vamos a seguir el rastro al testimonio para después caer en que Jesús es Dios. Eso lo vamos a dejar de último, pero entre paréntesis, pero es para aclararle a la gente que no es como lo que se ha vendido, que esos son falsos testimonios
porque hay testimonio verdadero y falso testimonio. Hay quienes vienen testificando la verdad y otros testificando la mentira. Entonces, ahí es que Dios nos viene preparando el oído para saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Que se llama discernimiento de espíritu. Sí. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén. Entonces, este hombre viene investigando, porque estos hombres conocieron el rastro de Jesús desde el principio, porque viene en investigación, pero nosotros venimos investigando. Es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Tenemos que meternos a la misma investigación desde el principio, buscando el linaje, buscando a Jesús desde el principio, que consiguieron estos hombres, los apóstoles, y consiguieron saber que ellos eran los elegidos, los apóstoles, por medio de los profetas. Entonces, aquí se está hablando de Jesucristo, de una revelación. Entonces, si se está hablando de un hombre humano, no se está hablando de una revelación, de un testimonio. Se está hablando de que el verbo se hizo carne en ellos, en ese grupo, como se está también haciendo carne en nosotros, que también estamos creyendo al anuncio. Al mismo anuncio que ellos creyeron, nosotros mismos estamos creyendo en el mismo anuncio. La gloria sea de Dios. Entonces, tenemos que darle más prioridad, tenemos que darle más seguimiento, buscar a Dios en una vigilia de la noche, no como se le han vendido a los hombres, sino de buscar a Jesús, a buscar a Dios por la madrugada temprana. Es un temprano que es tener a Jesús, a Dios, 24/7 en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Léete ahí en el mismo Apocalipsis 1:8. En el mismo Apocalipsis 1:8. Eso lo leyó también el hermano cuando leyó de la preexistencia, que leyó a Apocalipsis 1:8, porque también ese mensaje viene en la misma línea de que viene el mensaje este también. Amén. Sí. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ¿qué dice Jehová? Búscate entonces ahí 44, Isaías 44. Isaías 44, 6. Isaías 44, 6. En el nombre del Santo de Jesús. Isaías está después de él. Ahí. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. 44:6. Amén. 44:6. Dice así la palabra. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Entonces lee el 48, Isaías también 2. Eso es para que llevemos la misma línea, la secuencia de lo que se dijo ayer y lo que se está diciendo es lo mismo, lo que es Jehová y lo que es Jesús. 48:6 Isaías, 48:2. El mismo Isaías. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Entonces Jesús dice en Isaías, en Apocalipsis, que él es el alfa y el omega, y aquí dice Jehová que él es el principio y el fin también. Entonces, ¿quién es Jehová y quién es Jesús? El mismo Dios. Entonces vamos a... No.
No, Noelia se moría. Entonces, dice ahí, búscate ahí, Éxodo 3:14. Eso. 3:14. No me cambia. Oh, gloria a Dios. Cantó Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Ahora es otro nombre que tiene el Señor. Yo soy. Pero también en Apocalipsis 22:14 dice Jesús que yo soy. Yo soy el Alfa y Omega. Yo soy. Ese mismo yo soy, el mismo Jehová. Ahora, vamos a leer ahí en Primera de Juan, en el mismo 5 que estábamos leyendo. 5, 19, 20, 21. Sí, 20, 21. Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, ¿quién es Dios? El mismo Jesucristo. Ahí lo dice claro. Ahí no hay que meterse muy profundo. Entonces, como Dios no tiene figura, hay una contradicción en los pueblos, porque dicen que Jesús es Dios, pero no saben lo que están hablando, porque para conocer a Dios tienen que conocer a Jesús. Pero ellos dicen que Jesús es Dios. Es verdad, pero eso del hecho al ¿cómo es? Del dicho al hecho hay un imagen, una imagen. Entonces, ok, es Dios, pero no hay una convicción, porque se contradicen, porque si dicen que Jesús es Dios, entonces Dios dice que nunca ha sido una figura humana. Entonces, ¿cómo que Jesús, siendo Dios, entonces es un hombre? Entonces tenemos que pararnos ahí a meditar de que sabemos nosotros, que Dios nos lo ha de enseñar, que Dios no es una figura, que Dios es un espíritu, tanto ayer como hoy. Porque en lo espiritual, ¿qué es Jesús? Digo, en lo terrenal, Jesús es el Bautista por la obra, que creían que era el Cristo, como venía hablando el hermano William, pues de la preexistencia. Se parecía tanto a Jesús, la obra que él traía, que creían que era el Cristo, hasta que él dijo: no, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y tuvo que decirle que no era el Cristo y explicarle la situación para que no vayan a pecar porque se estaban gloriando, porque estaban viendo a Dios en otras personas. Y Dios no es persona. Entonces, eso para seguir la línea de que Jesús es Dios. Entonces vamos a seguir leyendo aquí, ven, vamos a seguir leyendo aquí en San Juan 14. Vamos a ver San Juan 14 del San Juan 14. San Juan 14 del 3:9. San Juan 14, 3:9. Y os prepararé lugar. Aquí. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre
y nos basta. Amén. Jesús le dijo, Páralo ahí. Entonces, vamos a guardarlo ahí. Ahora métete en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 1, del 10 y 11. Para llegar a una secuencia de lo que estamos todo versículo. Segunda de Crónica 1. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Amén. Mira, ¿qué tres cosas piden estos tres creyentes, estas tres personas? Tomás pide que le enseñe el camino. Felipe pide que le enseñe al Padre y me basta. Y Salomón pide sabiduría, que es lo que nos resta a nosotros pedir también. Sabiduría, porque este hombre viene con lo terrenal, que el trono de David es pasado al trono de Salomón, el trono de David a Salomón en lo terrenal. Ahora le dice Salomón, confírmame la palabra de David, mi padre, para yo poder gobernar este pueblo, que este pueblo tiene mucha sabiduría. Y ya este pueblo no está en la letra, este pueblo lo que quiere es lo espiritual. Y este pueblo está formado en la letra, porque dice que es más grande que el polvo de la tierra. Y se trata del polvo de la tierra, lo terrenal. Entonces, ¿qué pide él? Sabiduría. ¿Qué pedimos nosotros ahora en la actualidad? Sabiduría para dirigirnos al mismo pueblo de Israel que somos nosotros. Que lo que Dios nos dé a nosotros, por gracia, dáselo al pueblo, una ofrenda grata a Dios, que nos dé conocimiento, nos dé sabiduría. Este hombre pide, Felipe pide, muéstranos al Padre y nos basta. Qué buena pregunta es. Porque es el fin. Todos queremos conocer al Padre, que es Dios, porque ahí termina la obra. Pero primero tiene que haber una preparación. Primero tenemos que preparar. Hay una preparación que el mismo Señor que nos va a formar a Cristo, a nosotros, para llegar al Padre. Una gran pregunta, porque la meta es el Padre. Y esa es la meta que toditos queremos llegar. Pero primero, antes de llegar a esa meta, ahora, ¿por qué él hace esa pregunta? Él hace esa pregunta, pero él anda con Jesús. ¿Y cómo él sale? Dice Jesús, tanto tiempo que tú andas conmigo y no me conoces. Porque muchas veces, mientras estemos en el proceso de Jesús, en el proceso del Hijo, de la formación, nosotros no estamos en el Padre. Entonces ellos no conocen al Padre todavía. Ellos tenían la esperanza de llegar al Padre, que es el verdadero tabernáculo de adoración de Dios, que todos queremos llegar a ese tabernáculo de adoración, que es una formación que nos lleva a ese lugar. Ahora el otro pide Tomás que le enseñe el camino del carro que nos va a llevar a la verdad. Entonces todas esas cosas tenemos nosotros que ir procurando y inquietando el espíritu, para que el mismo espíritu venga dándonos testimonio de todas estas cosas, para nosotros poder dar testimonio entonces de lo que el mismo Jesús nos está dando a nosotros. Vamos a leer ahí en Mateo 1, del 18 al 25. Mateo. Del 1 al 25. Del 18 al 25. Del 1.
En el nombre santo de Jesús. Vamos a leer un poquito rápido. Mateo del 1 El 25. Gloria a Dios, aleluya. el 18 al 25. Dice el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. José, sí. Vamos a leerlo uno a uno. La Virgen estaba desposada. Desposada que está apartada, ¿eh? Porque esta obra no se consigue así. Esta es una virgen y está desposada. Para usted concebir esa criatura, ese conocimiento, ese niño, tiene que estar desposado. Virgen de toda creencia. Porque ahí es que comienza. Porque dice, como cree, todo es posible para el que cree. Entonces ya como nosotros creemos que Jesús no es lo que se está vendiendo, que es un hombre, ya nosotros entramos al reino de los cielos. Porque ya no vamos a ver a Jesús en ningún momento ya como una figura, sino como un mensaje y un testimonio. Entonces vamos a ir comenzando a ver la verdad por donde quiera que llegue. Porque desde el principio vamos a ver la figura por donde quiera que viene. Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que estar desposados de todo conocimiento de esos conocimientos que nosotros nos habían introducido. Ahora tenemos que estar limpios de todos esos conocimientos para entonces adquirir esa criatura. Sigue leyendo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Sí. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Amén. Santo es. Entonces, ¿de quién es la criatura? Del Espíritu Santo. Si se ve humanamente que esa mujer humanamente concibió del Espíritu Santo, y lo que Dios más desecha es el adulterio, se ve entonces a Dios como adúltero aquí, o como una persona que, porque una virgen para concebir, esta virgen concibió sin tener relaciones. ¿A qué se le está llamando virgen entonces? Es a la misma mente que tiene que estar nada más en el conocimiento de lo que ha creído de Dios. En esta forma de que nosotros venimos creyendo, en esta doctrina, para poder concebir el conocimiento de Cristo. El concebir este conocimiento es como entrar ya del principio. ¿Por qué? Porque dice la palabra, si tiene fe como un granito de mostaza, le va a decir a una montaña, muévete de tu sitio y se va a mover. Entonces ya con lo que nosotros estamos creyendo, es el principio ya. Porque no estamos viendo a Dios como figura, sino como un espíritu lo que es. Sigue leyendo. Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Sí. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, déjalo ahí. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, lo que concibió esta mujer, ¿qué fue lo que concibió? ¿Fue a Dios? A Dios lo que concibió. Ahora, esa mujer no es padre, esa mujer es la iglesia. Que todo el que concibe este testimonio pasa a ser María. Porque la iglesia puede ser una formación de un grupo, como puede ser un solo. Porque a Dios le da lo mismo uno con una nación. Entonces,
Léete ahí, como dijimos que Emmanuel es Dios con nosotros, léete ahí a número 23, 19. En el nombre santo de Jesús. Gloria a Dios. Dios. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Hablo y no lo ejecutará. Amén. Entonces, él no es hijo de hombre. Entonces, ¿por qué dicen ellos entonces que Jesús es un hombre? Si aquí declara, y ellos mismos dicen que Dios no es un hombre, entonces ahí Dios dice, descarta eso, que no es un hombre. Entonces, lo que el mensaje anda buscando es que queda clara, que Jesús es un testimonio, Jesús nunca ha sido una persona, humanamente hablando. Vamos a leer aquí en San Juan 1:18. En el nombre santo de Jesús. San Juan 18. Del 1 al 18. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces, el verbo, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, la misma palabra está diciendo claro que el mismo verbo es Dios. Entonces, Dios no es una figura. Jesús es Dios. Sigue, entonces, sigue, más para abajo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, se está hablando de una luz. Una luz es un conocimiento que viene claro. No se está hablando de un hombre. Es de una luz, un conocimiento que le llama la palabra el amanecer. Como venía el mismo José durmiendo, así venimos durmiendo, el que no viene entrando en la verdad. Según va entrando en la verdad, va recibiendo el amanecer y va recibiendo esa luz de Cristo, que es un conocimiento en luz, no en tiniebla, porque en la tiniebla estábamos y estamos en parte, pero ya Dios nos va sacando de la tiniebla y nos va llevando a la luz. Este pueblo se está hablando del pueblo de Israel, de un pasado. Ahora la palabra tenemos que verla en el presente. Sigue leyendo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Amén. A fin de que todos creyesen por él. Amén. Entonces, este hombre vino por testimonio, para dar testimonio de Jesús. Ahora, ¿quién es que viene Juan dando testimonio del mismo Jesús? El mismo Jesús. Ahí es que está el misterio. Porque Jesús es el hacha, pero también el palo. Jesús es el agua, pero también el río. Jesús es todo. Entonces, Jesús, el que está dando testimonio de Jesús, es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El mismo Jesús. Entonces, el que no entra en estos principios, el que no ve esta declaración de parte de la visión de la misma palabra, choca con la misma palabra. Por eso que esta palabra van a ser contradichas donde quiera, porque donde Dios no la manda, nadie la va a aceptar. Para aceptar esto tiene que ser Dios que envíe a un ángel a donde esa persona a recibir esa predicación, porque de lo contrario no la va a entender. Sigue leyendo. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. Amén. Demos de gracias a Dios que nosotros lo estamos conociendo. Porque en el mundo ellos estaban, en el mismo ¿en qué mundo era que estaban? En el mismo mundo de él, de Dios, de Israel. Mas sin embargo el mundo no lo conocía. Nosotros somos gentiles y estamos conociendo y entramos en el programa de Dios. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por esa infinita misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que darle el valor y la fidelidad que se merece esta obra. No dejarla perder por nada esta salvación tan grande que Dios nos tiene prevista a nosotros. Sigue leyendo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que recibieron la formación, a nosotros que estamos recibiendo la formación, pasamos a ser hijos de Dios. A lo que nosotros estamos creyendo ya, somos hijos de Dios. Ya en lo que vamos a hacer, somos hijos de Dios por lo que vamos creyendo. Porque lo que estamos creyendo, son muy pocos en el mundo que lo creen. Porque esto es un anuncio que lo cree nada más a quien Dios se lo envía. Sigue leyendo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el verbo se formó carne entre ellos. Ahora entre nosotros se formó carne también. Pero ya dice Pablo, si conocía a Jesús en carne, más ahora no lo conozco. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, según la palabra nos formó primero carne y ahora nos está sacando de la carne para llevarnos al Espíritu. Porque Jesús primero se forma en carne y después que se forma en carne, entonces lo pasa de una posición a otra, que viene siendo una transfusión. ¿Cómo fue que le dimos de la palabra hoy? Entonces, que fue traspuesto en Enoc, que fue traspuesto de un nivel de conocimiento a otro nivel, y eso es lo que nosotros buscamos. Y esa transfusión es pasarlo de carne al Espíritu, dejar las obras de la carne para entrar entonces a la obra del Espíritu. Y todas las obras del Espíritu son buenas porque todo lo de Dios es bueno. Sigue leyendo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Entonces el que estaba dando testimonio fue primero y después de él. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Porque en el mismo Juan viene el mismo Jesús. Porque Jesús, él vino para el arrepentimiento de los pecados. ¿Y quién puede, un hombre puede salvar a nadie de los pecados? Para el arrepentimiento del pecado vino Jesús. Entonces, ¿quién es que viene ahí simbolizando esta obra? Un testimonio que se llama José, que se llama Juan. Pero después desaparece la obra de Juan y se queda nada más el bautismo de Jesús. Sigue leyendo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Entonces, gracia sobre gracia, porque por gracia estamos en lo primero y por gracia llegamos a lo segundo. Porque por gracia es Jesús en el primer ministerio y por gracia en el segundo ministerio también es Jesús. Vamos a leer aquí en San Juan 8, 57, 59. En el nombre santo de Jesús. Gloria a Dios. 58, 59. Sí. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarse, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Amén. Porque mientras esté viendo a Jesús como un hombre, no le vamos a dar entrada al mensaje. Estos hombres vienen en la ley, pero no le dan paso a Jesús porque ven a Jesús como un hombre. Entonces están viendo a Jesús, que Jesús le dice que de antes de Abraham él estaba,
pero ya no querían apedrear con eso. ¿Por qué? Porque no lo creen. Y el que viene predicando ahí es uno de los apóstoles, de los discípulos, que le está haciendo cuerpo a Jesús. Entonces a Jesús se le hace cuerpo en la palabra. Se le pone a Jesús a hablar. Se le pone a Jesús a ser bautizado. Jesús es procesado. Jesús es circuncidado. Jesús es todo. Entonces se ve a Jesús como un hombre. Pero el que va alcanzando la obra, el que está pasando por la obra, el que es circuncidado, el que es bautizado, el que es tentado en el desierto, como el que se está formando la obra en él. Entonces tiene que desaparecer la figura y establecer a Jesús. Por eso se le da el cuerpo a Jesús, pero no es que Jesús es un hombre, sino que a Jesús que se le está dando los primogénitos, que a él es que le corresponde todo. Vamos a leer aquí ahora en Colosenses 1, del 15 al 23, en el nombre santo de Jesús. 1, del 15 al 23. Queda mucho tiempo, ¿no? Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Amén. Amén. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces sí fue todo creado por Él y para Él. Sí, los dominios, potestades, todo es por Él. Entonces, ¿cuál es la obra que le corresponde a Dios? Porque Él es el mismo Dios. Porque Él es desde antes de la fundación del mundo. Sigue leyendo. Y se está hablando de dominio y de potestades, o sea que ahí lo ha incluido Satanás. Satanás está metido en ese paquete. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Entonces, en nuestra mente es que se hace el verbo carne. En nuestra mente es que está la edificación. En nuestra mente es que está todo. Entonces, en otro tiempo dice la palabra ahí. Como estaban creyendo en otra cosa, ahora el Señor lo fundamentó en la verdad. Y ahora nosotros también ya no podemos ver que en la mente de aquellos, sino en la mente de nosotros, que también Dios está haciendo la misma obra. Entonces, viendo aquí la genealogía de Jesucristo, siendo hijo engendrado de Abraham y de David. David engendró a Salomón, al rey Salomón. Pero entonces, para aclarar la situación de esa genealogía, mirándolo que no es lo literal, ni mirándolo en lo terrenal, David tuvo muchos hijos. ¿Y por qué nada más figura Salomón? ¿Por qué? Porque es el que viene a la línea de lo de adentro. Entonces, en esa misma línea de adentro nos venimos nosotros. ¿Por qué?
hablando yo esta mañana con el hermano Rafael, que le pregunté, ¿quién le engendró el evangelio a usted? Y él dijo, bueno, el engendro mío vino por Nono. Que Nono viene siendo el Abraham de aquí, de aquí. Entonces, el linaje venimos por ahí. Yo creo que hasta el hermano Aníbal pasó por ahí. La gloria sea de Dios. Entonces, de ahí viene el engendro, viene el hermano Ray, voy a incluir al hermano Aníbal, voy a incluir también al hermano Rafael. Ok, de ahí nosotros venimos como linaje, José y yo, porque venimos de la línea de Rafael. Nosotros pasamos a ser hijos de Rafael en lo espiritual, en el camino del linaje de Dios. Porque no se está hablando que porque Ray tiene sus hijos, usted tiene sus hijos, Aníbal, todos tenemos hijos. Entonces, no se está hablando de esos hijos, se está hablando del hijo, de lo que venimos creyendo, de la línea de la palabra. Entonces nosotros le tenemos que dar gracias a Dios porque venimos en la misma línea de la palabra. Vamos a leer aquí en Lucas 2, del 25 al 35, en el nombre de Santo Jesús. Del 25 al 35, en el 2. No, 39, 40. No, este que está aquí. 25, 35. Ok. 2. Vamos a leer aquí después, vamos a leer. 25, 35. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Amén. Entonces este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación, ¿verdad?, de Israel. Entonces está dando muestra que la palabra donde se fundamenta es en el justo, en el que tiene el conocimiento sobre lo terrenal. Entonces el Espíritu de Dios estaba en él, que no vería la muerte antes de ver al ungido de Dios, que es Jesús. Entonces sigue leyendo. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Amén. Pero está diciendo que han visto mis ojos tu salvación. Él no está diciendo los ojos míos han visto mi salvación. Él no dice así. Él dice ha visto tu salvación. O sea, que la salvación de quién es. ¿Quién es que se salva? El mismo Jesús. Porque nosotros lo que hacemos, nosotros lo que creemos y somos formados en la palabra, que pasamos a la salvación, es que pasamos a un recogimiento del Espíritu de Dios y pasamos a hacer ese recogimiento del Espíritu de Dios. Entonces estamos guardados en el Espíritu de Dios y pasamos a ser eternamente, Espíritu eternamente con Dios. Porque la salvación es de Dios. Tu salvación. Entonces hay que dejar de ver que al concebir a este niño tiene que ser piadoso y justo. Tiene que venir como venía Pablo. Venía limpio en el camino, irreprensible, como Naamán, que se le dieron esos 7 zambullones en el Jordán, que viene simbolizando la palabra. Porque si lo vemos en lo literal y vemos que en lo literal ese río quita todas las enfermedades, entonces los ricos no se murieran porque cogieran para el Jordán a bañarse. Pero es un símbolo y ese río tiene un misterio. Amén. Bien. Gloria a Dios y que la gracia de Dios nos siga
ayudando y alumbrando en este camino, que todo es la misericordia de Dios, porque Dios es todo en esto. Y gracias por todo y que el Señor nos siga ayudando en todo.